Imagina esto. Un día, revisando documentos desclasificados, descubres que la CIA ha estado investigando algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Entre esos documentos, encuentras uno que menciona algo llamado el proceso de entrada. A simple vista, parece un estudio más, pero a medida que profundizas, te das cuenta de que contiene información que podría cambiar por completo nuestra percepción del universo. Este informe sugiere que la realidad que experimentamos, lo que vemos, tocamos y sentimos, podría no ser tan sólida como pensamos. Según estas investigaciones, la realidad no es más que una proyección holográfica, una ilusión creada por nuestras mentes en interacción con un campo energético universal. Pero, ¿qué significa exactamente que la realidad sea holográfica? ¿Cómo encaja el proceso de entrada en esta ecuación? Y, lo más importante, ¿qué sabe la CIA que nosotros no? ¿Por qué estaban tan interesados en explorar la conexión entre la mente humana y el cosmos? Este no es un tema cualquiera. Estas revelaciones plantean preguntas profundas sobre quiénes somos, cómo funciona el universo y qué papel jugamos en esta gran proyección holográfica. En este video, vamos a explorar en profundidad qué es el proceso de entrada, cómo está relacionado con la teoría holográfica de la realidad y por qué este conocimiento podría transformar para siempre la forma en que vemos la vida. Si este tema te intriga tanto como a mí, suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte en los comentarios tus pensamientos sobre la naturaleza de la realidad. Hagamos que más personas cuestionen lo que creen saber. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará tus creencias, sino que también podría abrirte a una nueva forma de experimentar tu vida y el universo que te rodea. Esto es más que una teoría. Es una invitación a mirar más allá del velo de la realidad. El término proceso de entrada no es algo que encuentres en un libro de texto común. Aparece en un documento desclasificado de la CIA que durante años estuvo oculto entre miles de páginas de investigaciones confidenciales. Este documento revela un estudio profundo sobre la capacidad de la mente humana para expandirse más allá de las limitaciones físicas y explorar la verdadera naturaleza del universo. Entonces, ¿qué es exactamente el proceso de entrada? En términos simples, es una técnica diseñada para sincronizar las ondas cerebrales de una persona con los patrones energéticos del universo, permitiendo que la conciencia trascienda la percepción ordinaria y acceda a dimensiones alternativas. Según el documento, este proceso combina prácticas como la meditación, la respiración consciente y el uso de frecuencias sonoras específicas para alterar el estado mental y conectar la mente con un campo energético más amplio. Lo fascinante de este estudio es que no fue realizado por un grupo de entusiastas de la espiritualidad, sino por una agencia gubernamental que buscaba entender el potencial oculto de la conciencia humana. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que la mente tiene el poder de interactuar con el universo de maneras que van más allá de lo físico. El proceso de entrada fue estudiado no solo como una herramienta para la introspección, sino también como un método para explorar las conexiones entre el tiempo, el espacio y la energía. El documento sugiere que cuando una persona logra sincronizar su mente con estas frecuencias universales, puede experimentar una expansión de la conciencia. Esto significa que la percepción de la realidad ya no está limitada por los sentidos físicos. En lugar de eso, la mente puede explorar dimensiones alternativas, conectarse con el campo holográfico del universo y acceder a información que de otro modo sería inaccesible. Imagina por un momento que tu mente es como una radio. Normalmente está sintonizada en una sola estación, la de la realidad que percibes ahora. Pero el proceso de entrada actúa como un dial que te permite ajustar esa sintonización y acceder a otras frecuencias, otras realidades. Según los estudios, esto no es solo una experiencia subjetiva, es una interacción directa con el cosmos, un recordatorio de que todo está interconectado. El proceso de entrada no es solo una técnica, es un puente hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo estamos conectados con el universo. Para entender cómo el proceso de entrada se conecta con la naturaleza del universo, necesitamos adentrarnos en una de las ideas más revolucionarias de nuestra época:
La teoría holográfica de la realidad. Esta teoría sugiere que el universo, tal como lo percibimos, no es sólido ni lineal, sino una proyección holográfica. ¿Qué significa exactamente que la realidad sea holográfica? Para explicarlo, piensa en un holograma, esa imagen tridimensional que parece tener profundidad, pero que en realidad está codificada en una superficie bidimensional. Ahora, aplica ese concepto al universo entero. Según esta teoría, cada fragmento del universo contiene información sobre el todo. Es decir, al igual que un holograma, cualquier parte de la realidad contiene las claves para entender el conjunto completo. Aunque esta idea puede parecer difícil de creer, hay descubrimientos científicos que la respaldan. Uno de los más destacados proviene de la física cuántica, donde se ha demostrado que las partículas subatómicas, como los electrones, pueden estar conectadas entre sí sin importar la distancia. Esto se llama entrelazamiento cuántico, y es una de las bases que apoyan la idea de que todo en el universo está interconectado a través de un campo energético compartido. Otra pieza clave es la teoría de cuerdas, que sugiere que todo lo que percibimos como materia está compuesto por diminutas vibraciones de energía. Estas vibraciones no son sólidas ni tangibles, lo que refuerza la idea de que lo que llamamos realidad es, en esencia, una proyección. Pero, ¿qué implica todo esto para nosotros? Si la realidad es un holograma, entonces lo que vemos, tocamos y experimentamos es solo una interpretación de nuestra conciencia. Los colores, las formas y las texturas no existen como tales. Son construcciones de nuestra mente al interactuar con el campo energético que nos rodea. En otras palabras, la realidad es mucho más fluida y maleable de lo que hemos creído. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué papel juega nuestra conciencia en esta proyección? Si esta idea te fascina tanto como a mí, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte en los comentarios qué opinas sobre esta teoría holográfica. La teoría holográfica no solo redefine cómo vemos el universo, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. La idea de que vivimos en una proyección holográfica no es solo una teoría especulativa. La ciencia moderna ha realizado descubrimientos que respaldan esta fascinante posibilidad. Estos estudios no solo desafían nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos acercan a un conocimiento más profundo de cómo funciona el universo y nuestro papel dentro de él. Uno de los estudios más destacados proviene del físico teórico Juan Maldacena, quien propuso en la década de 1990 un modelo matemático que conecta la gravedad en un espacio tridimensional con un campo cuántico en una superficie bidimensional. Este modelo, conocido como la correspondencia ADS-CFT, sugiere que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional en los bordes del universo. En términos simples, lo que llamamos realidad podría ser un holograma. Otro descubrimiento fascinante viene de la física cuántica, específicamente del principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta. Esto refuerza la idea de que la realidad no es sólida ni fija, sino una serie de posibilidades que colapsan en una experiencia concreta solo cuando son observadas. Pero, ¿qué mantiene esta proyección en funcionamiento? Aquí es donde conceptos como la energía, la frecuencia y la vibración se convierten en claves fundamentales. Según la teoría de cuerdas, todo en el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, está compuesto por diminutas cuerdas de energía que vibran a frecuencias específicas. Estas vibraciones determinan cómo se manifiestan las partículas y, en última instancia, cómo experimentamos la realidad. Además, experimentos como el del entretejido cuántico o entrelazamiento muestran cómo partículas separadas por grandes distancias pueden mantenerse conectadas instantáneamente. Esto sugiere que el universo no está hecho de partes independientes, sino de una red interconectada donde todo influye en todo lo demás. Si todo lo que vemos, sentimos y experimentamos es energía vibrando a diferentes frecuencias, entonces nuestra percepción de la realidad es solo una interpretación de estas frecuencias.
Esto también implica que, al ajustar nuestra propia vibración a través de nuestras emociones, pensamientos y acciones, podríamos influir en la forma en que experimentamos la realidad. La ciencia no solo está empezando a comprender los mecanismos detrás de esta proyección holográfica, sino que también nos está dando herramientas para explorar cómo nuestra conciencia interactúa con el universo. Si la realidad que percibimos no es más que una proyección holográfica, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Este concepto desafía nuestras creencias más fundamentales sobre quiénes somos, qué es real y cuál es nuestro propósito en este universo. Pero lo más interesante es que esta perspectiva no solo es desconcertante, sino también liberadora. Primero, entender que la realidad es holográfica cambia nuestra manera de pensar sobre el propósito de la vida. Si todo lo que experimentamos es una proyección, entonces el propósito no está en acumular objetos materiales o en seguir un camino predefinido. Más bien, el propósito podría estar en cómo elegimos interactuar con esta proyección. Nuestras emociones, pensamientos y acciones son parte del código que da forma a nuestra experiencia. Esto significa que somos más que simples observadores. Somos creadores activos de nuestra realidad, conexión con la conciencia. Este enfoque también transforma nuestra comprensión de la conciencia. Si la realidad es un holograma, entonces nuestra conciencia no es solo un subproducto de procesos químicos en el cerebro, sino una fuerza poderosa que interactúa con el universo. Esto implica que nuestra percepción y nuestra intención tienen un impacto directo en cómo se manifiestan las cosas en nuestra vida. Imagina, por ejemplo, que enfrentas un desafío importante. Si todo lo que experimentas es una proyección de energía vibratoria, entonces cambiar tu enfoque, desde el miedo o la desesperación hacia la confianza o la gratitud, puede literalmente cambiar cómo percibes y navegas esa situación. Cuestionar lo que es real. Pero hay algo más profundo aquí. Esta teoría nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre lo que es real. Durante nuestra vida, hemos aprendido a confiar en nuestros sentidos para definir la realidad. Vemos un objeto, lo tocamos y asumimos que es sólido y fijo. Pero si esa solidez es solo una interpretación de nuestra mente, entonces, ¿qué más podría ser una ilusión? Esto no significa que nada importe, sino todo lo contrario. Si la realidad es maleable, entonces cada elección que hacemos, cada emoción que sentimos, tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Esta perspectiva nos da un nuevo nivel de responsabilidad sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. La idea de que la realidad es holográfica no solo redefine el universo, sino que también redefine nuestra conexión con él. Nos recuerda que somos más poderosos de lo que pensamos y que cada momento es una oportunidad para crear algo significativo. El proceso de entrada, como se describe en los documentos desclasificados de la CIA, no es solo una teoría abstracta. Es una práctica que ha permitido a muchas personas alcanzar estados elevados de conciencia y descubrir una conexión más profunda con el universo. Estas historias e investigaciones nos muestran que las herramientas descritas en este proceso tienen el potencial de transformar vidas de maneras sorprendentes. Una de las historias más fascinantes es la de Robert Monroe, un pionero en la investigación de los estados alterados de conciencia. Sus estudios sobre experiencias fuera del cuerpo fueron una de las inspiraciones detrás del proceso de entrada. Monroe desarrolló técnicas para sincronizar las ondas cerebrales utilizando frecuencias sonoras específicas, conocidas como Hemisync, que permitían a las personas explorar dimensiones más allá de la percepción física. Uno de los participantes en sus experimentos, un hombre llamado John, reportó una experiencia en la que sentía como si su conciencia se hubiera expandido más allá de su cuerpo. En este estado, John describió una conexión indescriptible con un campo de energía universal y una comprensión profunda de que todo está interconectado. Después de esta experiencia, John dijo que su perspectiva sobre la vida cambió radicalmente. Comenzó a vivir con más intención y propósito, dejando atrás el miedo y adoptando una visión más amplia de su existencia. Las investigaciones relacionadas con el proceso de entrada también han explorado cómo estas técnicas pueden ayudar a las personas a acceder a estados meditativos profundos en los que el tiempo y el espacio parecen desaparecer. En uno de los estudios más destacados, los participantes
que utilizaron técnicas de sincronización cerebral reportaron experiencias similares a las descritas en tradiciones espirituales milenarias, como el samadhi en el yoga o el nirvana en el budismo. Un caso interesante es el de Lisa, quien participó en un programa de entrenamiento de expansión de la conciencia basado en las técnicas del proceso de entrada. Después de varias semanas, Lisa experimentó un sueño lúcido en el que parecía estar recibiendo información sobre su propósito en la vida. Al despertar, se sintió completamente alineada con una nueva dirección que, según ella, parecía resonar con su esencia más profunda. Estas historias e investigaciones no solo nos inspiran, sino que también nos acercan a comprender la verdadera naturaleza del universo. Si el proceso de entrada puede ayudarnos a acceder a estados donde percibimos nuestra conexión con todo lo que existe, entonces quizás no estemos tan separados del cosmos como solemos creer. Cada experiencia de este tipo nos recuerda que hay algo más allá de lo visible, algo que está esperando ser explorado. A lo largo de este video, hemos explorado un concepto tan fascinante como transformador: la posibilidad de que la realidad que experimentamos sea un holograma, una proyección que conecta todo lo que existe en un vasto campo energético. Hablamos sobre el proceso de entrada, esa técnica descrita en documentos desclasificados de la CIA que busca expandir nuestra conciencia y sintonizarnos con la verdadera naturaleza del universo. También vimos cómo estas revelaciones nos invitan a cuestionar nuestras creencias sobre lo que es real y a entender que nuestra percepción tiene un impacto directo en la realidad que creamos. Entonces, llegamos a esta poderosa pregunta: si el universo es un holograma y tú eres parte de ese todo, ¿qué elegirás proyectar en tu vida? Esta perspectiva nos da un nivel de responsabilidad y poder que pocos conceptos pueden ofrecer. Nos recuerda que no somos observadores pasivos en el universo. Somos creadores activos, y cada pensamiento, cada emoción y cada acción contribuyen al mundo que experimentamos. Hoy aprendimos que nuestra conciencia no está limitada a los confines de nuestro cuerpo físico. El proceso de entrada y las investigaciones sobre la teoría holográfica nos muestran que somos parte de algo mucho más grande, algo profundamente interconectado. También vimos cómo estas herramientas han transformado la vida de personas al ayudarlas a acceder a estados elevados de conciencia y a comprender su propósito desde una perspectiva más expansiva. Si este mensaje resonó contigo, no dejes que se quede aquí. Suscríbete a este canal, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estas revelaciones. Tus palabras podrían inspirar a otros a explorar estas ideas y a comenzar su propio viaje de descubrimiento. Recuerda, lo que ves como tu realidad es solo una parte del todo. Tienes el poder de sintonizarte con algo más grande, de explorar lo invisible y de proyectar en tu vida aquello que realmente deseas. La pregunta no es si puedes hacerlo, sino ¿cuándo decidirás comenzar? Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios del universo y cómo estos descubrimientos pueden transformar la manera en que vivimos. ¡Hasta pronto!